López Ruiz, guardia civil, víctima del terrorismo, y en el año 78, el día 13 de mayo de 1978, tuve un atentado en Galdácano, un atentado cometido por la banda terrorista ETA. Vivir allí como policía o como guardia civil era muy complicado, sobre todo si tenía familia. La familia no podía decir fuera que era familia de un guardia civil, en mi caso, ¿no? Los que tenían hijos, siempre hemos peleado con nuestros hijos para que no mientan, y nosotros nos veíamos obligados a decirles que mintieran. No podían decir que su padre era policía o guardia civil, porque si no se convertían además en el objetivo del desprecio y del maltrato por parte de sus compañeros. Teníamos que decirle que bueno, si no salía una empresa en la que trabajábamos, pues que éramos funcionarios, y lo dejaba ahí. Nuestras mujeres, los que vivían fuera de acuartelamientos, no podían colgar ninguna prenda del uniforme después de lavarla. O sea, lo que sí colgábamos eran ropas de trabajo de grandes empresas del entorno, de Laminados Banda, de Firestone, de Telefónica, para que vieran que trabajábamos en una de esas grandes empresas, ¿no? Y en lo profesional era muy complicado, sobre todo cuando trabajabas de uniforme, ¿no? Sabía que tenías un recorrido fijo, a unos horarios más o menos fijos, y que además eras un objetivo permanente de la banda terrorista ETA. Yo, que estuve unos meses nada más de uniforme y luego pasé a prestar servicio en el servicio de información de la Guardia Civil, y además en otra localidad diferente, en Basauri, al vestir de paisano y al no parecer además un guardia civil, llevaba pelo largo, barba, bigote, tenía pinta de cualquier cosa menos de guardia, el trabajo se hacía un poco más fácil, pues nos integrábamos o tratábamos de integrarnos dentro de la sociedad como trabajadores de fuera del País Vasco, pero que trabajábamos para una empresa privada, ¿no? Pero para los compañeros que estaban de uniforme era especialmente duro, porque además cuando salían a la calle en sus ratos libres, pues días libres no había, pero había ratos libres, eran señalados con el dedo, había establecimientos a los que podían ir y a los que no. Había algún establecimiento que al final le decían, mira, por favor no vengáis porque ya me han dado un toque y me han dicho que como vuelva a atender, esto lo hacen saltar por los aires. Había, concretamente al lado del cuartel, había en un parque y en el parque había un bar de unos gallegos, un matrimonio gallego, al que íbamos siempre, y al final llorando, yo recuerdo que aquella pareja llorando nos dijo, por favor no vengáis más, que me han amenazado, que si os sigo atendiendo, una mañana cuando llegue no existe el negocio. Bueno, pues el día 12 de mayo pasaba la Vuelta Ciclista a España por el País Vasco, concretamente por Vizcaya, y bueno, pues fuimos de servicio, tanto nosotros en el servicio de información, porque había además una amenaza de bomba en el recorrido, amenaza que luego fue cierta y la tuvieron que desactivar el grupo de desactivación de explosivos de la Guardia Civil, y habíamos estado de servicio, terminó la Vuelta Ciclista y volvimos a casa. Yo, aunque prestaba servicio en Basauri, en el servicio de información de Basauri, vivía en Galdácano, para no vivir en la zona donde prestábamos servicio, y así pasar un poco más desapercibido. Serían las 12:30, 12:25 de la noche cuando empezamos a oír disparos. No era la primera vez que atentaban contra ese cuartel. De hecho, ese cuartel era nuevo porque unos años antes habían colocado una carga explosiva en el antiguo, en el de Urbi, aunque fuera del cuartel lo habían demolido prácticamente, no, afortunadamente sin heridos, y construyeron ese cuartel, pero ya habíamos recibido varios tiroteos desde la carretera. Era un cuartel que estaba muy mal situado porque estaba a pie de carretera que une Bilbao y Vitoria, y justo a la salida de Galdácano, que está a 8 kilómetros de Bilbao, y además está muy mal situado, porque está en una hondonada. La carretera
pasa a la altura del primer piso del edificio. Entonces era muy fácil pasar con el coche, aminorar la velocidad y ametrallar el cuartel. Pero ese día no fue así. Ese día, bueno, oyes el tiroteo, ves que se prolonga más de esos segundos que solía durar un ametrallamiento, entonces te das cuenta que es que están disparando contra el cuartel, pero desde parados. Salimos prácticamente todos los que estábamos allí, cogimos el arma reglamentaria y salimos. Yo coincidí en la bajada con un compañero, un gallego, que además llegó a Galdácano al tiempo que yo, Manuel Veiga. Bajamos, fuimos los dos primeros en bajar, y cuando llegamos a la salida del edificio de pabellones, que era donde vivíamos los guardias, había 17 familias viviendo allí, nos encontramos que estaban disparando contra esa fachada desde un caserío que había frente a ese lateral del cuartel, que además pertenecía a una familia de terroristas. Era la familia de Iturbe Totorica, uno de los miembros de ETA más representativos de la organización, si lo podemos llamar así, ¿no? Era de los más activos en su momento. Nos dimos cuenta que allí nos tiramos al suelo, nos arrastramos hasta el muro que nos separaba de ese caserío, del terreno de ese caserío. Como toda protección teníamos un muro de ladrillo y cemento de 50 centímetros de altura y una malla metálica, una valla metálica de las normales con huecos grandes y tal, que evidentemente aquello no nos protegía nada. Y vimos que además nuestros compañeros que estaban dentro del pabellón no podían salir. Y si salían, viendo por donde habíamos salido nosotros, era el foco al que iban dirigidos todos los disparos suyos. Ya estando fuera, Veiga y yo nos dimos cuenta que no estaban disparando solo desde ahí, sino que estaban disparando desde el otro lado de la carretera, y además en la espalda del cuartel había un arroyo que nos separaba de la fábrica de explosivos Río Tinto, y estaban disparando justo desde el otro lado del arroyo, con lo que nos tenían allí medio encerrados. No sé quién de los dos fue el que tuvo la idea, la decisión la tomamos ambos, pero no recuerdo si fue una propuesta mía o fue una propuesta de Manolo, que dijo: si nos quedamos aquí nos van a acribillar a nosotros y no vamos a poder hacer que salgan los compañeros. Creo que tenemos que movernos, creo que tenemos que salir a la carretera e intentar que el grupo que está disparando contra el cuartel desde el caserío se tenga que mover. Bueno, lo hicimos. Salimos del cuartel, había una rampa para llegar hasta el nivel de la carretera, y justo cuando estábamos a la altura del caserío, no contamos con que tuvieran otro grupo esperando por si venían refuerzos desde Bilbao. Y fue una imprudencia por nuestra parte no pensar en eso, aunque es muy difícil en esa situación pensar en todas las opciones. Y fue aquel grupo precisamente el que nos disparó y nos hirió a los dos. Los dos caímos al suelo. Veiga se levantó, yo vi que estaba sangrando y estaba sangrando bastante. Se fue a volver hacia el cuartel. Claro, yo estaba de paisano. Yo llevaba sin pelarme ni afeitarme 6 meses. Estábamos en plena investigación de un posible comando nuevo en el País Vasco, y estábamos infiltrados además en el entorno, ¿no? Claro, tenía que pasar desapercibido. Yo tenía una pinta de cruzarte de acera si me encontrabas de frente, ¿no? Y le dije: Manolo, avisa que estoy aquí. Pues yo ya no pude moverme, ya no pude levantarme. Yo vi cómo Manolo iba con más o menos trabajo, dando algún trompicón que otro hacia el cuartel, pero cuando bajó la rampa del cuartel perdió el conocimiento. Yo no sabía si había perdido el conocimiento, qué le había pasado. Lo vi caer y vi que lo metieron hacia adentro sin conciencia, no sabía en qué situación. Entonces lo que hice fue
arrastrarme, dejarme caer a la carretera, protegerme con el bordillo, porque los terroristas tenían la costumbre de que cuando la víctima estaba mal herida, rematarla, acabar con su vida. Entonces lo que hice fue arrastrarme, dejarme caer el bordillo, protegerme con el bordillo y de vez en cuando disparaba hacia donde estaba o había estado el comandor. De forma que les estaba diciendo, estoy consciente, tengo todavía capacidad de defensa, estoy armado y bueno, si venís me vais a encontrar con la pistola en la mano, ¿no? Afortunadamente la salida nuestra consiguió el objetivo que pretendíamos, ¿no? Que era que ese comando que estaba en el caserío de los Iturbe Totorica se moviera y facilitar la salida del resto de los compañeros. Llamaron a la ambulancia tardó en venir poquito de tiempo. O sea, cuando llegó la ambulancia llevábamos 25 minutos en ese enfrentamiento. Ha sido el atentado más largo de la historia del País Vasco. Nosotros creemos que como ese puesto, además de un puesto normal de Guardia Civil, era depósito de armas y explosivos, sobre todo por la proximidad a la fábrica de explosivos Río Tinto, cuando venía material muy sensible, se depositaba en el cuartel. Y cuando iban a hacer pruebas con ese material, lo trasladábamos nosotros y estábamos presentes hasta que se consumía, para garantizarnos que todo se utilizaba para lo que estaba previsto y se utilizaba. Y nos acababa de llegar una partida de detonadores electrónicos de última generación, algo muy novedoso, y la teníamos ahí en el cuartel. Parece que les había llegado la información y que la intención suya era entrar al cuartel y hacerse con ese material. Afortunadamente no lo consiguieron, porque de haberlo conseguido los hubiera puesto muy por delante de los cuerpos de fuerza de seguridad del Estado. Bueno, como decía, llegó la ambulancia a los 25 minutos de haber empezado aquello. Todavía tirotearon la ambulancia cuando me estaban montando en ella, que me tuvieron que dejar caer al suelo. Me trasladaron al Hospital Civil de Basurto. Yo de ese traslado, que eran 8 kilómetros, que ha sido de los trayectos más largos de mi vida, en cuanto a duración, en cuanto a tiempo, ¿no? Yo solo recuerdo que venía con nosotros el chofer de la ambulancia, que era un policía local de Galdácano, Jerónimo, al que cariñosamente lo llamábamos el Indio, y yo le decía barbaridades. No le he dicho nunca tantas barbaridades a nadie. Jerónimo, me cago en tal, me cago igual, que si tú tal, me acordaba de toda su familia, la pasada, la presente y la futura, porque lo que quería era que corriera, que llegara, porque yo veía que no llegaba al hospital. Luego le tuve que pedir perdón una de las veces que vino a verme, me dijo, yo no me enteraba de lo que decías, yo te oía hablar, pero no me enteraba de lo que decías, ¿no? Llegamos al hospital de Basurto, rápidamente me pasaron a quirófano. Estuvieron una operación muy larga, 4 o 5 horas de operación, en el que pensaban que no iba a sobrevivir al quirófano. Había perdido muchísima sangre, tenía 3 impactos de bala y pensaban que no salía de allí. Conseguí superar la operación, me pasaron a la UBI, que ahora ya no existen las UBIs como tal. Antes estaba la UCI, que era de cuidados intensivos, que es la que hay ahora, y luego la vamos a ver si sale, que era la unidad de vigilancia intensiva. Y en esa estuve 25 días. 25 días que no se sabía tampoco si iba a salir o no. Y que yo cuento como anécdota que en esos 25 días el único que salió con vida de aquella UBI fui yo. El resto fueron saliendo. Yo dejé de dormir. No recuerdo cuánto tiempo estuve en el hospital sin pegar ojos, sin cerrar ni un minuto los ojos.
Y entonces para entretenerme, llevaba el control de la medicación de todos los enfermos que estaban en la UBI, ¿no? Y llamaba a la enfermera y decía, al número 3 toca la medicación, al número 4 que tienes que cambiarle el suero. Y eso me iba haciendo mantenerme un poco activo, ¿no? Para no caer en esa situación de depresión que además de haber pasado por un hecho traumático como ese, se agrava con el aislamiento y la soledad que puede dar la UBI, ¿no? Que podían entrar visitas 10 minutos al día, ¿no? A verme. Bueno, a partir del traslado al pabellón de traumatología del mismo hospital de Basurto, empieza pues todo el proceso de recuperación. Ya había salido de peligro, pero empieza todo el proceso de recuperación. Estuve 2 meses en una cama articulada, completamente inmovilizado. Tampoco podía moverme mucho, yo había perdido la movilidad en las piernas. Además tenía una hipersensibilidad en las piernas. Las lesiones como la mía te pueden provocar o una pérdida de sensibilidad o una hipersensibilidad. Yo tenía una hipersensibilidad de forma que hasta el roce de las sábanas era dolorosísimo. Esa cama articulada era la que se movía, yo no me movía, yo estaba 2 horas boca arriba, era una especie de libro, estaba 2 horas boca arriba, a las 2 horas se levantaba un lateral y yo quedaba apoyado en un costado para evitar daños en la piel del apoyo constante en la misma zona. A las 2 horas se bajaba ese lateral y se subía al otro para apoyarme en el otro costado, y 2 horas después volvía al principio, boca arriba, otras 2 horas, y así durante las 24 horas del día, ¿no? Como decía, no podía mover las piernas de cintura hacia abajo, no podía apenas mover, los pies completamente paralizados, y las piernas sentía algo cuando quería moverlas, pero no era consciente si podía o no moverlas. Luego me dijeron que no, que ninguno de los miembros inferiores tenía movimiento en ese instante, ¿no? Pero no sabía exactamente qué era lo que tenía. En la UBI no quisieron decírmelo. Yo le preguntaba a los médicos y no me contestaban, me decía que ya me dirían qué era lo que había pasado. La familia tampoco, cuando le preguntaba, me lo decían. Tampoco querían que yo me alterara. Hasta que me entero de forma casual en una visita. Vino a verme el teniente coronel jefe de la comandancia de Bilbao, con su esposa, y su esposa cometió una indiscreción que yo le agradeceré siempre. Me dice, ¿te puedo hacer una pregunta personal? Ahí ya el marido no la miró muy bien, y temiéndose que pudiera, y le digo, por supuesto. Y me dice, ¿qué se siente cuando a uno le falta un órgano? Yo no sabía que me faltaba un órgano. No sabía exactamente qué tenía. Y bueno, pues haciendo uso de esa ironía que he manejado durante toda mi vida, y ese orgullo o chulería, no sé si era orgullo o chulería, de que no se podía notar que desconocía algo. Yo era de los que siempre lo tenía todo controlado, todo dominado, pero cuando no lo tenía no podía consentir que se supieran. Pues le contesté tirando de broma y de ironía, y le dije, pues cuando a uno le falta un órgano no sé exactamente qué se puede sentir. Me imagino que lo mismo que cuando le falta cualquier otro instrumento musical, una guitarra, un piano. Entonces ella se dio cuenta que o no quería contestar o no sabía de lo que me estaba hablando. Y entre eso y la mirada que le echó el marido, que me dio miedo hasta a mí, porque era mi jefe, pues entre una cosa, rápidamente cambió de conversación, ¿no? En cuanto se marcharon, evidentemente llamé a uno de los de la escolta que tenía allí y le dije, ve a buscar al jefe del servicio y dile que venga. O sea, que venga. Y vino, me digo, siéntese ahí que me tiene que contar.
dice, bueno, ya habrá tiempo, vamos a ver. Digo, no, que no se va a mover de ahí hasta que no me diga exactamente qué tengo, qué lesiones tengo, qué me pasó, cuáles son las consecuencias, qué secuelas me pueden quedar, qué expectativas de futuro hay, cuál es el pronóstico en general. Y me dijo, a ver, no sé si es el mejor momento. Dije, sí, es el mejor momento y le voy a contar por qué. Yo llevo sin dormir desde que tuve el atentado. Mi obsesión es ponerme boca abajo para dormir porque siempre he dormido boca abajo. Y es la única postura en la que aquí no puedo estar. Y no sé si eso podía ser o no perjudicial. Me dice, ni se le ocurra porque puede llegar a tener un daño irreparable en la columna vertebral. Digo, pues ya puedo empezar a contarme. Entonces ya me dijo que uno de los disparos, uno de los proyectiles había alcanzado el hígado. Me habían tenido que recortar el hígado, pero me dijo, no te preocupes, que el hígado se regenera y podrás hacer vida normal con eso. Otro había afectado al riñón, que no habían podido salvar el riñón y también hubo que extirparlo. Y me dijo, pero bueno, con un riñón, si no lo maltratas mucho, también puedes vivir y hacer vida normal. Y me puso como ejemplo al portero que en ese momento tenía, él sabía que a mí me gustaba el fútbol y que era futbolero, y me puso como ejemplo al portero que en ese momento tenía el Club Deportivo Málaga, mi club, evidentemente, que era Américo, que Américo tenía un solo riñón y llevaba toda la vida jugando al fútbol con un solo riñón, ¿no? Me lo puso como ejemplo, ¿no? Y me dijo que la lesión más importante era la de columna, que había tenido una fractura a nivel lumbar en la L4, L5, que además había producido un daño medular, que era lo que impedía que pudiera mover las piernas, que había un seccionamiento de la médula no completo, pero había un seccionamiento importante, y que bueno, en cuanto pudiera salir de esa gama articulada tendría que empezar con la rehabilitación. Bueno, mi pregunta fue, venga, pronóstico a futuro. Y me dijo, eso es muy difícil calcularla. Digo, no, a mí me lo va a contar porque ustedes deben saber, en función de la lesión, qué es lo máximo que se puede alcanzar con esa lesión, o sea que dígamelo. Bueno, ya que insistes, te lo voy a contar. No vas a volver a andar. Ahí se produjo un silencio que duraron, yo creo que no más de 2-3 segundos, ¿no? En los que te da tiempo a pensar de todo. Y yo estaba en una habitación, en un cuarto piso, con la ventana al lado de la cama. O sea, la cama estaba pegada al muro de la ventana. Llego a la ventana como pueda y termino con esto, o me agarro a la vida con toda la fuerza del mundo e intento llevarle la contraria a esta gente. Y afortunadamente tomé la segunda decisión. Pero todo eso te digo que son un par de segundos, no más. Y recuerdo que le dije, pues lamento que le voy a llevar la contraria. Me dice, vamos a ver, no te hagas ilusiones, porque luego cuando veas que no lo puedes conseguir, el palo va a ser mayor y el efecto caída puede ser muy gordo. En el mejor de los casos, 2-3 años podrás empezar a andar con aparatos ortopédicos. Los aparatos ortopédicos eran una estructura de acero que venía desde la bota ortopédica hasta la ingle, con una articulación en la rodilla, y que cuando querías andar tenías que enderezar, bloquear y andar con las dos piernas completamente rectas y con dos estructuras de acero que pesaban no sé cuántos kilos cada una de ellas, ¿no? Pero yo quizás tirando de ese orgullo y tono chulesco de chulería que tenía, dije no, le voy a llevar la contraria. Antes de ese tiempo tengo que venir a verlo andando y sin esos aparatos ortopédicos. Y me volvió a decir, no te hagas ilusiones, que no es posible. Bueno, yo empecé la rehabilitación allí en el hospital. En el momento de salir de esa gama articulada me pasaron a la silla de ruedas
y mientras me trasladaban o no a Málaga, empezamos la rehabilitación allí, que era simplemente movilización de las piernas, porque los músculos habían perdido volumen, habían perdido actividad. Yo pesaba en torno a 60 kilos cuando tuve el atentado, y cuando salí de la cama articulada pesaba 39,5, no llegaba a 40 kilos, o sea, toda la musculatura se había menguado, y afortunadamente era un tío deportista, ¿no? Yo había jugado al fútbol, vinieron a ficharme al Atlético de Madrid, mi padre dijo que no quería vagos en la familia, y dejé de pasar esa oportunidad, pero seguí haciendo deporte, hacía natación, jugaba al balonmano, jugaba a voleibol, hacía de todo. Ya me gustaba mucho el deporte. Claro, 21 años, y te dicen, olvídate, no solo no vas a poder hacer deporte, sino no vas a poder volver a andar. El palo es gordísimo, muy gordo. Afortunadamente a mí me cayó, yo no creía en los ángeles de la guarda, y tenía uno a mi lado, que era el fisioterapeuta que empezó a tratarme en Málaga, Germán Navas León, que al final se terminó convirtiendo prácticamente en un hermano más para mí, ¿no? Aquel se empeñó, había sido guardia civil, familia de guardias civiles, la familia de la mujer, todos guardias civiles, y él se empeñó como un reto personal que yo tenía que volver a andar. Yo iba a rehabilitación, a la Seguridad Social, al hospital de la Seguridad Social en Málaga todos los días, me recogía un vehículo a las 8 de la mañana, y luego me volvía a dejar en casa a 2:15, 2:30, y estaba de 8:15, 8:30 hasta las 2 de la tarde en rehabilitación en el hospital. Pero es que a las 4 de la tarde me recogí mi hermano para a las 4 de la tarde estar en la consulta privada de este fisioterapeuta, de Germán, y hasta que cerraba. Así, de lunes a viernes, durante 2 años. Yo no me rendí porque él no me dejó, y él no se rindió porque sentía que si él se rendía me podía defraudar. Empezamos a ver mucha recuperación para lo que decían. Efectivamente tuve aquellos aparatos, o sea, tuve mi época Robocop, con las estructuras metálicas esas en las piernas, y luego pasé a una escayola, una férula de escayola, para ir aliviando el peso y que no fuera la estructura metálica, hasta que un día me la jugué y me fui a rehabilitación en mi coche, sin tener coche adaptado, con un mando manual, que era una locura aquello. Me fui al hospital sin aparatos ortopédicos, fui con las muletas agarrándome por las paredes hasta llegar al coche, y hice no sin los aparatos, sin los aparatos puestos, los aparatos los llevaba en la mano, y porque quería darle la sorpresa a Germán, al fisio y tal. Bueno, pues llega Semana Santa, y yo llevaba, pues entre el tiempo que había estado en Bilbao y el tiempo que no había podido por las lesiones, por la situación física que tenía, no había ido a ver la salida de mi Cristo de la Expiración en la Semana Santa de Málaga. Entonces, el miércoles por la noche dije, este año voy. Bueno, voy no, este año, hermano, me llevas, ¿no? Que era mi hermano mi hermano era sargento de infantería en ese momento. Y entonces fui con mi hermano a verlo. Y estando allí digo, me parece que ese hombre que hay delante lo conozco. Lo conozco de algo, no sé de qué, hasta que me acordé. El jefe del servicio de rehabilitación del Hospital Civil de Basurto. Y digo, pues no pierdo la oportunidad. Fui a verlo, le di en el hombro y le dije, me acaba de ahorrar un viaje a Bilbao. Él al principio no sabía de qué le hablaba, no me había reconocido, ahora ya había recuperado mi peso, y solo hizo falta que empezara a contarle. ¿Se acuerda que le dije
que antes del tiempo que usted decía, no tuve que decirle nada más. No se lo creía, terminamos los dos abrazados, llorando como niños los dos, y yo recuerdo la cara de la gente que estaba alrededor nuestra, ¿no? Pues decía, a ver, que todavía no ha salido ni el Cristo ni la Virgen, estos que hacen llorando ya, ¿no? Y fue muy emocionante, y él me decía, mira, si a mí me lo cuentan no me lo creo. Dice, es que te estoy viendo y sigo sin creérmelo, ¿no? Entonces le fui contando cuál había sido el proceso y me dijo, de todas formas tienes que venir a verme a Bilbao. Y dije, no, a Bilbao solo tenía una excusa para ir, que era esta, y ya no me hace falta. No volví hasta 30 años después a Bilbao. Bueno, a Bilbao, a Galdacano. A Bilbao sí fui antes. Y bueno, pues fui recuperando poco a poco, luego ya dejé de ir al servicio de rehabilitación del hospital universitario, el Hospital de la Seguridad Social, pero seguí yendo a la consulta de Germán y nunca quiso dejarme de lado, ¿no? De hecho, yo que siempre he sido de sacar la parte positiva de las cosas y de encontrarle algo bueno a todo, yo decía que lo mejor que había tenido el atentado es que había conocido a Germán. Recuerdo la primera Navidad, como él se había volcado de una manera brutal conmigo, le regalé una botella de un reserva de la familia de Jubei Camps en una caja de madera, agradeciéndole la atención que había tenido conmigo, su dedicación a mí, su interés. Y me dijo, esta botella la voy a guardar y dentro de 20 años nos reiremos bebiéndonosla. La voy a meter en la bodega y... A partir de ahí lo que hice es que la noche del 12 al 13 de mayo cada año me iba a cenar, nos íbamos a cenar, mi entonces mujer, su mujer, él y yo, nos íbamos a cenar y a las 12:25 de la noche abriríamos una botella de champán igual que aquella, una botella de cava igual que aquella, ¿no? Un Jubei Camp, reserva de la familia. Hasta que cumplieran los 20 años poder abrir la otra, ¿no? Tradición que he seguido manteniendo hasta que falleció hace 5 años. Se lo llevó un cáncer. Y yo sigo yendo a cenar con mi actual mujer esa noche y seguimos abriendo la botella de cava a las 12:25 de la noche. Y celebro 2 cumpleaños. Celebro el 14 de septiembre, que es mi cumpleaños natural, y el 13 de mayo, que es mi segundo cumpleaños. Y le exijo a los amigos y familia que me regalen los dos. O sea, le he sacado beneficio al tema. Pero aquella época fue durísima. Fue durísima no solo por eso, sino porque yo quedé en una situación económica tremendo. En aquella época tenías un atentado, dejabas de ser útil y dejabas de existir para tu cuerpo y para las instituciones, ¿no? Después de pasar por estas empresas, después de la empresa de la Corporación 11, a los 50 años decido dejar de trabajar. Ya se había normalizado la pensión de las víctimas del terrorismo, se había aprobado la ley de víctimas y se había establecido una pensión extraordinaria para las víctimas del terrorismo, y eso me permitió tomar la decisión de dejar de trabajar justo con 50 años. Fue algo que me propuse en mi cumpleaños, en el natural, y decidí dejar de trabajar y dedicarme a la asociación que acabamos de crear, que era de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, y trabajar para el colectivo de víctimas. Y así estoy desde 2006, dedicado prácticamente en exclusiva al colectivo de víctimas y a la memoria de las víctimas. Bueno, dentro de esa actividad que hacemos, sobre todo en la parte de memoria, formo parte de un proyecto del Ministerio del Interior para llevar el testimonio de víctimas a las aulas, de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, que también, en otro proyecto muy similar,
que es educar para la convivencia, y desde hace 2 años con la Generalitat Valenciana en otro proyecto que complementa el del Ministerio en la Comunidad Valenciana. Y lo que hacemos es llevar testimonios de las víctimas a las aulas para que conozcan de primera mano lo que representó el terrorismo en España y las consecuencias del terrorismo, pero que lo puedan ver directamente en primera persona, ¿no? Cuento prácticamente lo que acabo de contar o estoy contando ahora. Pero como a mí no me gusta dejar a los chavales con un sabor amargo al final de las charlas, lo que suelo terminarlo con un consejo. Siempre les digo que a mí no me gustaba que me dieran consejos y que iba a hacer lo que no gustaba que hicieran conmigo, lo iba a hacer con ellos. Les suelo dar un consejo o un mensaje de ánimo, ¿no? Les digo siempre que no hay nada tan terrible como para que no se pueda terminar superando. Que no hay nada tan gordo o tan tremendo que pueda impedir que seamos capaces de sobrellevarlo, ¿no? Que con voluntad y con esfuerzo y con interés y sobre todo creyéndonos capaces de hacerlo, somos capaces de superar casi cualquier situación. Rupturas amorosas, los chavales en la edad en la que les doy la charla ya han llegado a tener alguno esa primera ruptura sentimental, las relaciones con los padres, el fracaso escolar o las dificultades en el fracaso escolar. Yo siempre les digo que no tiren la toalla, que peleen hasta las últimas consecuencias, que agarren al toro por los cuernos y que no lo dejen escapar hasta que el toro se rinda y uno sea capaz de vencerlo, que jamás digan que no sin intentarlo una y otra y otra y otra vez. Porque si hay alguien que ha sido capaz de hacerlo, si hay alguien que ha sido capaz de superar una situación como la que ellos puedan estar atravesando, si hay alguien que haya sido capaz de sacar adelante una asignatura de esas que se te retuerce y se te encasquilla, no hay forma de sacar adelante, te costará más o menos trabajo, pero todos somos capaces de hacerlo, aunque ellos también, solo tienen que quererlo y creerlo, ¿no? Y me gusta terminar así estas intervenciones mías porque es quizás la parte más positiva que he podido sacar de todos estos años de historia y de experiencia, ¿no? No hay que rendirse nunca, no hay que decir que no jamás, no hay que tirar la toalla nunca y nunca hay que dejar de pelear.